Amén, hermanos. Gracias. Hoy vamos entrando en el capítulo 1. Entramos un poquito, pero ahora vamos a estar en el capítulo y mirando lo que podemos aprender de Jesucristo por medio de Juan capítulo 1. Aquí tienes enfrente el libro en griego, Kateioannes, se dice, que significa según Juan. Esto es el Evangelio de Juan según Juan. Y por supuesto fue escrito en griego porque, bueno, eso era el idioma franca, el idioma común de la gente. Y probablemente ellos estuvieron en arameo y leyeron sus Biblias o en hebreo o arameo. Había traducciones o en griego. Pero por supuesto el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era el idioma que todos hablaban y que uno podría entender estando en Palestina, en África, en Europa o Asia, en cualquier parte del mundo. Todo el mundo entendieron por lo menos un poco de griego. Entonces era un idioma buenísimo para comunicar el Evangelio. Ya repasamos un poquito el comienzo del capítulo 1 que empieza con en arge, es decir, en el comienzo, que fue escrito a propósito, muy parecido al libro de Juan, de Génesis. Entonces Juan y Génesis empiezan igual, y el que estuvo escuchando se daría cuenta de eso inmediatamente, porque como escucharon la Biblia en griego, la versión de Septuagino, que era una traducción al griego, se hubieran dado cuenta inmediatamente. La palabra que sale en el comienzo, en arge enhologos, o logos, la palabra, es una palabra muy grande, muy importante, porque era la palabra que usa aquí para describir a Jesús y quién es Jesús. Pero era una palabra que fue escogida porque era muy significante para ambos, los judíos y los griegos. Para los judíos, la palabra en general significa algo muy importante. Los judíos tenían la creencia, o entendieron más bien, que cada palabra en la Biblia tiene poder, que la Biblia la palabra es vivo y activo, ¿no? O eficaz, creo que dice en la Biblia, que cada palabra es importante. Y la palabra que sale de la boca de Dios tiene su propio poder y habilidad de cambiar las cosas. Por eso cuando Dios dice que haya luz, ¡boom!, de repente hay luz, ¿no? O que haya tierra, o que hay mar, o que hay cielo, o que hay creación. Hizo toda la creación con palabras. Tan poderosas eran sus palabras. Y de hecho, aún cuando estudias el idioma de hebreo, cada palabra tiene raíces profundas. No hay muchas palabras. El vocabulario de hebreo es como 10,000 palabras. En cambio, el vocabulario de griego tiene como 200,000 palabras. Muchas más palabras. Pero cada palabra en hebreo tiene muchas raíces y tienes que literalmente estudiar cada letra de la palabra, porque cada letra indica algo. Son súper importantes. Por eso, aún el nombre de Dios, que nosotros pronunciamos Yahweh, antes era Jehová, pero se han dado cuenta de que eso era un error, y hoy día es más conocido como Yahweh, y adivinamos que eso es la manera correcta, pero la verdad nadie sabe, porque nadie vive hoy día que lo pronunciaba antes. Pero sale muchas veces en el Antiguo Testamento, pero los judíos ni lo mencionan. Ellos mencionan Adonai, ellos dicen Adonai, o el Señor. En la Biblia, tu Biblia traducida dice el Señor con S en capítulo, pero en realidad dice Yahweh. Pero aún nosotros, por respeto y temor de no usar el nombre mal, tampoco ponemos Yahweh. Pero no creo que la verdad que Dios tuvo problema con eso, porque lo tiene tantas veces en la Biblia. Pero esto no es el tema. Lo importante aquí es que cada palabra es poderosa.
Entonces, cuando dice en el principio el logos o la palabra, eso es algo importante. Ellos también tenían esa frase logos, era frase que usaban los targums, que son las traducciones que usaban. Muchas veces no tenían todo la Biblia, pero tenían partes que estudiaron que se llaman targums, y ahí usaron la frase el logos. También ellos entendieron bien que una palabra puede ser como una persona. De hecho, en Proverbios 8, versículo 1 a 9:1, es un buen ejemplo donde habla de la palabra Sofía como si fuera una mujer. Dice ella esto, y ella esto, y ella esto, y habla como si fuera una persona. Y entonces entienden ellos que una palabra como tiene su propia vida, ¿no? Entonces, cuando habla de logos y que él hizo esto, esto y esto, eso ya era algo que ya tenían la costumbre, ¿no? Entendieron eso. Pero para los griegos también era un punto muy importante. Para los griegos, el logos era la organización de la creación. Era cómo Dios mantenía todo en orden, ¿no? Cómo Él controlaba todo, el poder de su mente. Era un concepto que ya tenía como más que 500 años, de que el mundo y la creación siempre está cambiando, pero Dios mantiene todo en orden, y a través de su logos, su poder, su pensamiento de orden, de organización. Entonces representaba toda la creación. Entonces los dos lo veían como algo muy importante. Dice, y esto lo voy a pasar rápido porque ya lo pasamos una vez, pero hay más, siempre hay más. Uno estudia más, uno mira más, uno busca más, y hay más, créeme. Hay tantos gemelos en la Biblia. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Por supuesto, estamos hablando de algo supernatural, no algo físico, ¿no? Nadie puede estar con Dios y ser Dios. Nadie puede estar en un lugar y ser el lugar. Esto es imposible físicamente, pero espiritualmente completamente posible. Hay muchas cosas que científicos o personas no entienden de la Biblia porque la verdad, no tienen imaginación. No pueden pensar en algo fuera de la orden y las reglas de lo físico. Pero lo muy interesante es que hoy día sabemos ya, científicamente sabemos que hay más que lo físico, que hay un lugar fuera de las leyes de lo físico. Ya lo sabemos. Ya están hablando de universos paralelos, universos y lugares donde las leyes de lo físico no aplican, o mirando lo más chiquito, los quarks del mundo chiquito, o mirando la creación en términos grandes. Ya sabemos que hay límites de nuestra creación o de nuestra realidad. De eso está hablando aquí. Ya la Biblia lo sabía desde el principio, pero nosotros estamos descubriendo todo esto. Dice, él estaba en el principio con Dios, por medio de él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. Y Juan está estableciendo claramente que Jesús es Dios y todo fue creado por él. Es interesante que hay gente que hasta llegan a tu puerta, tocando la puerta, diciendo, quieren hablar de Jesús, o quieren hablar de quién es Jesús, y usen ese versículo en sus Biblias para probar que Jesús no es Dios. Pero sus Biblias no son traducidas correctas. Aquí lo dice en el griego claramente que la palabra es Dios. Y luego dice que la palabra es Jesús. Es muy claro, pero tienen su creencia, y como mucha gente no conoce sus Biblias,
Entonces es fácil confundirlos, crear una confusión y, Jesús no es Dios. Pero créeme, esto fue uno de los puntos más importantes por 2000 años de quién es cristiano y quién no es cristiano. Y el que no reconoce que Jesús es Dios no es cristiano. Y hay grupos enseñando hoy día que no es cristiano, tocando puertas, diciendo, para probar a la gente, enseñar a la gente que Jesús no es Dios. Y eso es blasfemia. Si tú ves, en el Nuevo Testamento no hay muchos lugares donde Dios se enoja o donde los versículos hablan fuertes. Hay algunos, pero no muchos. Donde sí se enojan, donde tú ves Juan, el apóstol, enojado, es cuando alguien enseña una doctrina falsa de Cristo. Cuando alguien trata de limitar a Cristo como si fuera solo un hombre o profeta o algo así. Pero no, aquí Juan lo pone muy claro quién es Jesús. Él es el Logos de Dios y Él es Dios, ¿no? Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La vida viene de Él. Sin Jesús, tú y yo no tenemos vida. Sin Él no tenemos vida que vale, ¿no? Que tiene valor. Porque la vida, y yo ya expliqué la diferencia entre bios y zoe, lo que vale, lo que tiene valor, viene de Jesús. No viene del mundo, no viene de dinero, no viene de riquezas, no viene de cosas materiales. Aunque pensamos eso, aunque somos engañados por esas cosas, la verdad viene de Jesús. Y yo soy testigo de eso, y yo podría dar un testimonio de eso cada día de la semana, porque yo estoy tan seguro de esto. Y dice, esta luz, es la manera que pone a Jesús como luz del mundo, brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarlas. Mira, esta luz brilla, esta luz es, y ya hablé del propósito de luz, hacernos ver, hacernos entender, hacernos conocer, darnos la información que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. Prendemos la luz cuando entramos a la casa para ver todo, ¿no? Para ver si hay peligro, dónde está el camino, dónde está el pasillo, dónde están las cosas, para no caer, para no hacer daño, para no quebrar nada. Siempre la luz, ¿no? Hay que ver las cosas. Y por eso vino Jesús. Y ciertamente cuando yo me hice cristiano, empecé a estudiar la Biblia y yo empecé a ver muchas cosas. Es como que me abrió los ojos y yo vi mucho que yo no veía antes, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando uno aprende, estudia la vida de Jesús, se dedica a ser como Jesús. Yo tengo, como ya he mencionado, 38 años en la fe. Cada año, cada mes estoy aprendiendo algo nuevo. Cada semana estoy aprendiendo algo nuevo que viene de Jesús. Luego dice en versículo 5, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por él, por lo que él decía. Ya habían hablado de él en el Antiguo Testamento, de que iba a venir un Elías, que iba a venir y preparar el camino para Jesús. Iba a preparar la gente para la llegada del Mesías. Y ciertamente vino Juan, y aquí en mismo capítulo, en versículo 19, Juan aclara que yo no soy el Mesías. Él dice a todo el mundo, aunque sí tiene muchos discípulos, de hecho Juan era uno de ellos, uno de los discípulos de Juan el Bautista, pero él lo dice bien claro, que él no es el Mesías. Él viene para preparar el camino. Y dice, la luz verdadera que alumbre a toda la humanidad venía a este mundo. Él estuvo preparando, diciendo a la gente, mira, viene el Mesías pronto. Y prepárense,
No sean orgullosos, humíllense, arrepiéntense. Eso básicamente lo que predicaba Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el orgulloso no se va a dar cuenta de quién es Jesús. El que está enfocado en materialismo no va a reconocer cuando llega Jesús. El que está hundido en pecado, esclavo de pecado, lo más probable es que no se va a dar cuenta de que llega el Mesías. Ahora, el que está sufriendo, tal vez. El que está buscando la verdad, probablemente. El que está abierto y escuchando, buscando voz de Dios, va a encontrarlo, seguramente, ¿no? Pero por eso vino Juan, para prepararnos, darnos la mentalidad que necesitamos, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Dice que aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios lo ha engendrado. Ayer en la última clase yo hablé de cómo Dios hizo todo por medio de él, pero no lo reconocieron. Que fuera como construir una casa, llegar a la casa y no te quieren dejar entrar porque ya estás viviendo ahí una familia y no te reconocen, ¿no? Y qué cosa sería, ¿no? Jesús estar aquí. Él hizo la tierra. Él nos hizo nosotros. Él nos dio vida y lo rechazamos porque no teníamos la mentalidad correcta, ¿no? Y dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, que los que lo aceptaron sus palabras y creyeron, es decir, que pusieron su fe en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Fíjate que no dice que a los que lo aceptaron y creyeron en él, les hizo hijos de Dios. No, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que hay que hacer ciertas cosas. No es automático, no es por la naturaleza. Nosotros tenemos la tendencia de pensar de que, bueno, mis padres eran cristianos, mis abuelos eran cristianos, todos somos cristianos. O muchos aún dicen, bueno, eran católicos, pero yo soy cristiano. Es lo mismo, mi cristianismo significa que alguien cree en Cristo. También los católicos, protestantes, todos los grupos. Lo importante no es si uno cree en Cristo, solamente si uno sigue a Cristo, que es discípulo de Cristo. Pero el primer paso es creer en él. Eso es el primer paso, creerlo. Sí es hijo de Dios. Sí es Dios en carne y hueso, ¿no? Y a ellos él les dio el privilegio de poder llegar a ser sus hijos, a poder ser parte de su familia. Y dice, y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Es decir, que es un regalo de Dios. Uno no llega a ser cristiano porque otro lo quiere, ¿no? Los padres no pueden decir, tú vas a ser cristiano. Eso es algo entre la persona y Dios. La persona tiene que buscar al Señor y el Señor tiene que aceptarlo. Ahora, lo bueno es que Dios nos ama a todos y Él nos va a aceptar a todos, pero significa que la parte que hace falta es nosotros buscando a Él. Y ni por los deseos humanos, algunas traducciones dicen, ni por el deseo del esposo. Es que en el primer siglo, el esposo, el padre, era como amo de la casa. Y él podría decir, todos vamos a ser de esta religión y todos vamos a practicar esto. Y todos tenían que hacerlo. Eso era la ley. Tenían que hacerlo. No tenían opción. Pero Juan lo está retando diciendo, no, ni el amo de la casa puede hacer eso. Eso es entre tú y Dios. Dios te ama, Dios te acepta, pero tú tienes que arrepentirte y buscarlo. Eso está en tus manos. Tú tienes que buscar a Él. Luego dice, aquel que es la palabra, regresa al tema de Jesús, se hizo hombre y vivió entre nosotros.
Es decir, que Jesús, que era palabra de Dios, poder de Dios, se hizo hombre y vivió con nosotros, y hemos visto su gloria y la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Dice que Jesús se hizo como hombre. Y fíjate, no entendemos nosotros qué humillante era eso para él. Ser un ser humano, ser un hombre, ¿no? Era como nosotros convertirnos a una cucaracha, ¿no? Algo sucio, algo asqueroso. Para él, convertirse a un hombre y con todo, con debilidad, con límites, con dolor, con sufrimiento, con todo eso que viene con ser hombre, ¿no? Y dice, y vivió entre nosotros. Todos tenemos personas que nos molestan, que tienen hábitos o tienen cosas que nos molesta o nos enoja o que causa irritación o enojo o ira o algo, ¿no? Hay personas que no nos gustan, no nos caen bien. Imagínate estar con gente así. No, tú eres perfecto. Jesús era perfecto. Y nosotros con todas nuestras debilidades y pecados y problemas y Él perfecto. Y no nos juzga. Nos ama, nos quiere, dedicado a nosotros. Y dice y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Hablé el otro día del monogénatos. Aquí es donde lo dice, ¿no? Es el Hijo único. Todos somos hijos de una manera, en lo general, más simbólico, ¿no? Pero con Jesús es el que vino de Dios, directamente nacido de Dios. El monogénatos. Solo Jesús tiene ese título, nadie más tiene ese título. Y dice lleno de amor y verdad. Y amor y verdad en muchas maneras representa las dos tendencias. Tenemos toda una tendencia de ser dedicados a la verdad, a la rectitud, y apreciamos eso mucho. O tenemos más la tendencia de apreciar el amor y cariño y gracia, y tenemos esa tendencia. Y siempre se muestra en las familias que hay un padre que es más castigar a los niños rebeldes y otro que es inspirarlos con amor y gracia y cariño y abrazos. Y casi siempre hay una lucha entre los padres, ¿no? Entre cuál tendencia seguir. Y también es lo que pasa en la religión. Hay iglesias que ponen mucho énfasis en la rectitud y en seguir la verdad, y que son los únicos que son fieles a lo correcto. Hay otras iglesias que ponen mucho énfasis en el amor y la gracia, no juzgar a nadie, todo el mundo ser cariñoso y no causar problemas. No, Jesús vino lleno de los dos. Él es el balance, ¿no? De los dos tendencias. Y lleno de amor y verdad. Dice Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo porque existía antes que yo. Y terminamos aquí con este versículo. Dice, de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Si Jesucristo trajo los dos y ha hecho la realidad de los dos, ¿no? De los dos extremos, de las dos tendencias. Y dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios. Ahí lo dice, el Hijo único que es Dios. Jesucristo es Dios. Y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer.
Y aquí nos da el secreto de el viaje o la visita de Jesús. Vino para ayudarnos a conocer al Padre. Si quieres saber cómo es el Señor Todopoderoso, solo hay que ver a Jesús. Si quieres saber cómo se siente Dios de algo, solo hay que mirar a Jesús, cómo se sintió Él. Si queremos caminar con el Padre Celestial, solo tenemos que caminar con Jesucristo. Nos dio un puente, nos dio una puerta, nos dio una avenida, para un camino para llegar y estar y caminar con el Señor Todopoderoso. Es nuestro Salvador, Jesucristo. Ahí paramos. Gracias, hermanos, por escuchar. Cuídense, por favor. Ten cuidado en las calles. Usan aquí lo tengo, no sé cómo se llaman, sus cositas. Y cuídense, protéjense. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana. Una cosa más. Por favor, si puedes inscribirte, ahí dice en el botón abajo del video, dice subscribe o suscribe. Por favor, así abra puertas para nosotros y cómo podemos usar los videos. Que Dios les bendiga. Chao.